El próximo expositor es el doctor Jorge Bilbao, quien ya presenté al principio de la mesa, y nos va a hablar de las medidas de sostén, anticoagulación precoz y algo más. Bueno, primero de todo, muchas gracias Ignacio y a todo el Grupo Gama por esto que ojalá sea un continuo y todos los años se repita, porque este es un tema apasionante, donde hay mucho por avanzar con el tromboembolismo de pulmón por la falta de evidencia, que cada vez es más claro, pero todavía falta. Este tema vale la pena tomarlo porque todos los tratamientos son válidos, pero en el fondo, si el tromboembolismo de pulmón va a morir, muere por falla de BD. Esto debe quedar clarito. Entonces, esto es importante porque la demora quizás en un paciente de alto riesgo que haya que reperfundirlo con cualquier método, pero también por reperfundido se te puede morir en la unidad coronaria por la incapacidad o la falta de conocimiento de cómo se recupera el corazón derecho, que es un corazón muy vulnerable al shock. En el momento que está shockado es tan peligroso como el shock del ventrículo izquierdo, pero tiene una alta recuperación porque es noble en la recuperación. Bueno, como había dicho Alan, ¿no? Que en el momento que vos sospechás el TEP, lo tenés que iniciar la anticoagulación, porque el problema de todo el algoritmo diagnóstico es que el paciente anda dando vueltas por el hospital y todas las medidas de diagnóstico son interesantes, pero no está tratado si vos no le iniciás la heparina. Nosotros nos pasó en un paciente que le hicieron 5.000 diagnósticos y cuando llegó a la unidad coronaria, al pasarlo de cama, se nos detiene y se nos muere el paciente, y de ahí surgió en el algoritmo de que con un Wells alto, más de 4, y la sospecha alta de TEP, lo tenés que anticoagular y después da vuelta por el hospital haciendo todos los diagnósticos que son necesarios. Obviamente que uno puede tener dos miradas, una mirada sobre lo que pasa en el trombo. Hoy hablaron de la carga de trombo, nosotros modificamos el score de Miller, que es un score hemodinámico, y le pusimos 20 puntos a cada pulmón para definir que era una alta carga de trombo. Pero cuidado que la alta carga de trombo, si no tiene disfunción del ventrículo derecho o falla de BD, no ha demostrado que haya más mortalidad, pero si está asociado a la falla de BD, sí se mueren más. Y después hay una cosa que hay que tener una triple mirada, no una doble mirada. También tenés que mirar los trombosis en las piernas, porque quizás acá también estás definiendo en un paciente de alto riesgo si indicás o no un filtro en la vena cava. Porque también podría ocurrir que un paciente con falla de BD extrema, un nuevo trombo, embolismo de pulmón, termina con la vida del paciente y quizás el PER tendría que haber discutido en este paciente individual un filtro en la vena cava transitorio. Entonces, lo otro que tenemos que saber es que, por más que esté reperfundido, hay algunas cosas que hay que conocer el ventrículo derecho, que está irrigado prácticamente por una sola arteria. La coronaria derecha tiene algunas ramitas de la lesión anterior, tiene un nodo sinusal y el nodo AB del lado derecho del corazón y tiene varios adversarios. La hipovolemia es uno, el aumento de la poscarga, la hipotensión arterial, los trastornos de conducción, la pérdida de ritmo sinusal es catastrófica en el corazón derecho. Les digo más, yo los he estado mirando con el eco transesofágico al corazón izquierdo y al derecho, y cuando pierde la patada auricular lo complica más al corazón derecho que al corazón izquierdo. Y después tiene una nutrición en sístole y en diástole, por lo cual no la pasa bien con las hipotensiones arteriales. El flujo del corazón tiene que ver con el corazón izquierdo, de manera que cuando ustedes indican un inotrópico, no crean que están sosteniendo solamente el corazón derecho, sino están sosteniendo el corazón izquierdo, porque el combustible al corazón derecho viene por la contracción del corazón izquierdo. El ventrículo es de pared delgada, por lo cual esto tiene una ventaja porque tiene menos consumo de oxígeno, tiene menor presión intramiocárdica, aunque eyecta el mismo volumen minuto que el corazón izquierdo, y el BD es una cámara más de volumen que de presión. Sabiendo esto, es que vamos a saber recuperarlo, aunque esté bien reperfundido, porque aunque esté reperfundido, el corazón queda atontado. Lo otro es que tolera más la poscarga elevada. Fíjense que el corazón izquierdo tiene una poscarga que la puede soportar hasta 140-50, pero cuidado con las presiones agudas en el ventrículo derecho, que son consecuencia de un tromboembolismo de pulmón con alta carga de trombo, porque hace caer la poscarga y ahí claudica en el corazón derecho. También te sirve para saber que un paciente que tiene 60 sistólica en la pulmonar por Doppler es un paciente que quizás tenga un TREP crónico y se ha reagudizado con algo agudo. Pero tengan en cuenta que la poscarga hace claudicar en corazón derecho. Lo otro es la precarga. Cuando se investigó la precarga, que viene de Fran y Starling,
no hablaban del corazón derecho, sino que esto vino muchos años después y se traspoló el concepto que había en el corazón izquierdo al corazón derecho. Pero lo importante es que no hay que sobreexpandirlo. Eso también pasa en el infarto ventrículo derecho, donde es prohibitivo que llegue a 15 de PVC, cosa que hace unos años era seguirlo expandiendo y terminaba el corazón derecho. Y acá, con que esté con 10, 12 de PVC, ya es bastante precarga porque hace isquemia, estrés parietal y se puede detener por la sobreexpansión. Esto uno lo ve mucho en la salida de bomba en cirugías cardiovasculares. Lo otro es que el flujo, en la ordenada, si el flujo cae, va a aumentar la presión del corazón derecho y el aumento de la presión derecho también baja el flujo coronario. Esto es muy importante, por la cual en la recuperación un TEP nunca va a estar hipotenso, porque si no se le agrega la isquemia global, o sea, tiene isquemia por aumento de la poscarga por los trombos, pero si vos lo tenés hipotenso o no tenés la capacidad de subirle la presión, se le agrega una isquemia ahora global que es por la pérdida de gradiente entre la aorta y la coronaria derecha. Entonces tenés que subirle la presión. Es mucho más importante que antes de tener un efecto inotrópico que le subas la TAM. Alguien diría, si no hay presión no hay vida. Y después algo que inventé yo, que la isquemia del BD obviamente está elevada a la poscarga del BD, pero también está agravada por hipotensión arterial en amarillo. La dilatación del BD y la falla del BD llevan un bajo volumen minuto. ¿Y qué pasa? El bajo volumen minuto hace que la extracción de oxígeno también sea una causa de hipoxemia. Hay embolia distal, puede originar hemorragia alveolar, y hay una alteración BQ y hay un efecto Jun. La alteración BQ es por el efecto del espacio muerto, por los trombos, y el efecto Jun es por el hiperflujo de arterias trombóticas. O sea, la hipoxemia es compleja analizarla en el TEP. Pero cuidado, se muere mucho más de falla de BD que de falla respiratoria. Es decir, es raro tener un TEP con menos de 200 de PAFI. Y es re frecuente que tenga falla de BD. Pero evidentemente hay una interacción pulmón-corazón. Entonces acá tenemos una imagen, hubo varias hoy, donde el corazón derecho está apretando el corazón izquierdo y podría ocurrir que si está muy desplazado el septo interventricular haya redistribución del flujo y parezca una insuficiencia cardíaca. Cuando el TEP es masivo puede haber infiltrados bilaterales y redistribución del flujo porque hay aumento de presión del ventrículo izquierdo, perdón que se me fue. Lo otro, siempre sería importante definir qué falla el corazón derecho. A mí la palabra disfunción me complica mucho porque, imagínense, yo estoy en la unidad coronaria y viene un residente en formación que me dice, el corazón izquierdo tiene una disfunción. Y yo diría, ¿quién me está diciendo? ¿Está dilatado? ¿Está baja la fracción de eyección? ¿Tiene hipoquinesia global? ¿Tiene aumento de la relación EA? ¿Tiene patrón pseudonormal en la mitral? Entonces la palabra disfunción tendría que definirse por falla, porque la disfunción del ventrículo derecho, digamos la dilatación, ocurre en 4 TEP de cada 10 tromboembolismo de pulmón. Pero si uno dice falla el ventrículo derecho, ya es la dilatación más hipoquinesia de la pared libre, la dilatación más el TAPSE menor 16, la dilatación más deterioro severo del BD, más el desplazamiento del septum, más la vena cava dilatada más de 2 centímetros, y también un PCP en el contexto de TEP masivo puede estar baja. A veces es tal el deterioro y el golpe que tiene el corazón derecho que no desarrolla presión y entonces vos podés tener un TEP lleno de trombo en el corazón derecho y tenés baja presión en la pulmonar, porque la presión pulmonar, gran parte es la presión desarrollada por el BD. Entonces sería importante porque si ustedes dicen, estoy discutiendo con un TEP de moderado a alto riesgo y estamos hablando de un corazón derecho que falla, aunque esté normotenso, es otro ya el parámetro para decidir sí o no de una tromboaspiración, una trombolisis. Lo otro es, entonces, el BD dilatado, por lo menos mostrarme en la vena cava a ver si está dilatada porque hace pensar que sí hay falla. Y lo otro que uno puede ser más fino, aparte del TAPSE, tenés el doble tisular de la velocidad sistólica en el anillo tricuspidio, tenés el strain de la pared libre, tenés otros parámetros que también hoy son disponibles. Esto es un invento mío, pero es para residentes, no para gente en formación. El TEP tiene un problema, nunca sabés con exactitud cuándo empezó. Entonces, cuando uno llega del TEP, que fue la injuria, a un shock constructivo, como decía el doctor, que recién expuso, no sabe si es un molde de trombo que emigró de golpe o es que son distintos tromboembolismos de pulmón que fueron recurrentes hasta que se rebalsó el vaso. Pero ¿qué pasa? Hay un momento que está más hipoxémico, que quizás ahí no está dilatado el BD, a un momento que ya tiene criterios de shock. Y entonces uno tiene que saber
que cuando estás chocado, obviamente vas a pensar en una reperfusión y mientras estés solamente hipoxémico, lo vas a resolver con heparina. Después le explico qué porcentaje más o menos son cada uno. Pero evidentemente, para llegar al shock constructivo, obviamente pasó por distintos estadios donde no es tan fácil de determinar cuándo empezó, cuándo fue la primera vez. No es como el dolor de pecho en la enfermedad coronaria que está al supernivel y vos rápidamente te das cuenta que es ahora. Pero ¿qué pasa? Se agregaron algunos escenarios, que entre la hipoxemia y el shock, ahora está el TEP con ácido láctico elevado y conceptualmente está chocado, aunque esté normotenso. Porque acá está el shock temprano, que es normotenso, y el shock tardío, que es hipotensión, que lo ve hasta el portero. Pero acá el TEP con ácido láctico elevado, conceptualmente está en shock por definición tisular. Después tenés el TEP con bajo volumen minuto normotenso. La pregunta es cuánto le va a durar el bajo volumen minuto hasta acá hipotensión. Y después tenés otro escenario más, que es el TEP con falla severa del BD, que vos ves que el BD no se mueve y por ahora está normotenso y está en 105 de sistólica en la pulmonar. Y vos estás dando vuelta donde decís. Entonces vas a ver que vas a ver dos escenarios. Los médicos que creemos que en ese momento ya hay que convocar al PER que decida qué quiere hacer, o esperar que se choque, y cuando se choca, es que es la moneda, 50% se van a morir y 50% lo vas a poder salvar. Los shock sépticos, shock cardiogénico, shock por BD, cuando vos elegiste la pelea en el shock, manifiesto, te aseguro que se te van a morir la mitad. Lo otro, ¿se puede predecir que pacientes van a hacer shock cardiogénico? Sí, hay ya predictores, por ejemplo la taquicardia, que para mí es la arritmia más peligrosa de la unidad coronaria, es la taquicardia sinusal, cuando no sabes la causa. Porque si vos tenés una FB, ¿qué vas a hacer? Lo vas a desfibrilar. Tenés una taquicardia ventricular, lo vas a cardiovertir. Pero cuando tenés una FA, lo vas a cardiovertir si estás descompensado. El problema cuando tenés taquicardia sinusal y vos no sabés que tiene el paciente o no lo estás resolviendo. Cuidado con eso, porque para este trabajo que está del registro FLASH, que está el grupo INARI atrás de esto, es que determinó que el bajo volumen minuto, la taquicardia sinusal, la elevada troponina, el tener trombosis venosa profunda, el tener trombo en tránsito, son todos índices de que el paciente se va a chocar. Ya no es como antes que no sabíamos la causa, estos son sobre 500 pacientes. Lo otro, esto que lo publicamos el año pasado, que fuimos a premio en el Congreso Argentino de Cardiología, el TAPSE, que hoy lo nombraba uno de los expositores, el TAPSE PCAP. Y determinamos que una medida fácil que se hace con el corazón derecho, que todo índice TAPSE menos presión sistólica pulmonar menos de 0,3 se correlacionó con el análisis multivariado, con la indicación de asistencia mecánica respiratoria, con mayor droga inoconstrictora y con muerte hospitalaria. Es un índice muy fácil de tomar. Es cierto que cuando lo analizaba finamente, el TAPSE vos lo podés fabricar PCAP de dos maneras, que tenga poco TAPSE y más presión sistólica en lo pulmonar y te va a dar menos de 0,3, o que tenga más TAPSE con menos presión en la pulmonar. Créanme que es más peligroso el paciente que tiene menos TAPSE. Son peores, porque está fallando el corazón derecho. Pero es una medida de decir, está desacoplado. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto creen que va a durar? Quizá esta es una medida también para tomar en cuenta si uno quiere iniciar a que venga el PER. Lo otro, esto que lo pusimos en el algoritmo de soporte respiratorio hemodinámico del último consenso, porque todos los decíamos en palabra, pero yo decía, ¿pero qué va a hacer un médico que está en La Rioja, otro que está en Salta, otro que está en el sur, otro, si tiene que leer el consenso cada vez que tiene un paciente? ¿Por qué no hacemos una imagen? Bueno, me tocó hacerlo a mí. Reconozco que me ayudó el doctor Procopio de la Fundación Favaloro, que es muy filoso, pero me ayudó porque realmente... Entonces dijimos esto, vamos a mirar el del amarillo, porque el otro es más fácil, ya sabes, está hipotenso, todo el mundo sale corriendo. Porque el TEP tiene algo raro. Cuando hay un síndrome coronario agudo en la unidad coronaria, todos están a 1 metro de altura. Y con el TEP decís, espera un cachito. No existe la palabra right now con el TEP. Siempre podés esperar un poco más. Pero vamos al que es amarillo, que una presión limítrofe entre 90 y 110. Pero ¿qué pasa? Tiene síndrome de bajo volumen minuto, porque está frío, tiene un shock temprano, porque tiene un láctico elevado más de 3, y porque tiene falla de BD. Si tiene eso, tenés que considerar dobutamina y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si va a morir de falla del BD, te conviene, antes que muera, tratar de ayudarlo un poquito, 4 gamas, 5 gamas. ¿Y qué puede ocurrir? Que la dobutamina, que es un inodilatador, lo hipotense. Y si lo hipotensa, como yo les decía, no puede estar hipotenso, le agrega noradrenalina. Si no ocurre nada de eso, lo seguís evaluando, está con heparina, lo estás esperando, pero sabe que es un paciente que tiene
baja presión de eyección, tenés láctico elevado, tenés un bajo volumen minuto, está frío. Bueno, supongamos que la noradrenalina falla y está con falla respiratoria, que a veces nosotros hablamos de lo hemodinámico, pero damos como secundario la falla respiratoria, que también es importante. En ese caso, yo les voy a mostrar después el algoritmo que hicimos, que en realidad no inventamos nada, le copiamos al consorcio internacional y lo adaptamos a la Argentina. Porque no vayan corriendo a intubar un TEP si no tengan algunos conocimientos, porque lo que va a pasar es que se les va a morir por intubarlo. ¿Por qué pasa esto? El respirador, muy noble con el corazón izquierdo porque le baja la poscarga, resulta que al corazón derecho le aumenta la poscarga. Y si además hipotensa porque alguien le hace un bolo de propofol, probablemente sea el empujón para matarlo. Ha pasado. Y después, ¿qué hacemos? Si la presión es menos de 90 asistólica, bueno, obviamente, cuidado, expandirlo si está solamente, expandirlo si solamente está vacío, pero cuando lo expandan, cuidado que la expansión es peligrosa. ¿Por qué? Habíamos dicho que la sobreexpansión del corazón derecho lo podía hacer detener. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el paciente está hipovolémico, lo vamos a expandir con 5 a 10 mililitros kilo. Eso le da más o menos no más de 500 de fisiológico. ¿De a dónde sacamos esto? Lo hicimos de esta manera. Primero sabíamos que sobreexpandirlo lo puede hacer detener al corazón derecho. Y segundo, para el corazón izquierdo, internacionalmente, se aconseja empezar con 20 mililitros kilo. Siempre es así, son 2 litros de fisiológico. Pero como el corazón derecho es 3 veces más chico que el corazón izquierdo, dijimos, vamos a ponerle 7 mililitros. No lo podíamos encontrar en ningún lado, pero lo sacamos de ahí. Entonces, ¿qué puede pasar? Si el paciente primero le ponen, si tipo tenso, no adrenalina, acá no va dobutamina porque es hipotenso, le suben la presión, fenilefrina, son inosconstrictores, y si el paciente sigue en bajo gasto, ahí le agregan dobutamina mirrinona. ¿Cómo elijan dobutamina versus mirrinona? Si está taquicárdico, van por la mirrinona, y si está con frecuencia normal, prefiero la dobutamina, que es más fácil de usar. La otra que puede ocurrir, que le agarre un TEP beta bloqueado. Bueno, estaba beta bloqueado por hipertensión, usa mirrinona porque no van a usar dobutamina con el receptor beta bloqueado. Si con esto no funciona, bueno, llamen al grupo de ECMO, y al grupo de ECMO, ¿qué se ha demostrado que le muestra la evidencia? Que el ECMO sirve cuando el paciente se pone en forma precoz. El ECMO tardío no le alcanza al BD, y lo otro, que ahora les muestro la evidencia, no se indican trombolíticos cuando van a poner un ECMO porque se va a morir de sangrado. Esto lo saqué de Sandoval. Sandoval es el mexicano que más sabe de trombolismo de pulmón y quizás de América en lo que hace fisiopatología. Y respecto a la expansión, fíjense que él, cuando ve que la PVC es más de 12 a 15, le restringe el uso de líquido y le indica hasta diurético. Y si es menos de 12, bueno, pero en todo momento está considerando que la PVC nunca sea más de 12. Y después, vamos a suponer que esté hipóxico. Tienen un recurso previo, tienen la CAFO, muy estudiada en el COVID, porque entre ventilación no invasiva y cánula de alto flujo, vayan por la CAFO, que podría ocurrir que un paciente lo quiera compensar hasta que busquen el mejor que intuba. ¿Cómo hacemos nosotros para intubar a un paciente? Llamamos al que intuban los cardiovasculares. No lo puede intubar una persona que está aprendiendo. No se da cuenta de la cantidad de errores que no hay que cometer, que a continuación lo charlamos. Pero mientras tanto, mientras le pasa la heparina, podés usar la CAFO para no intubarlo creyendo que es una intubación, una más de tanta que has hecho, porque no te das cuenta que se puede morir al intubarlo. Por lo que yo les decía que aumenta la poscarga del BD. Bueno, esta es la evidencia donde siempre que esté hipotenso, fíjense que todas las guías europea, American Heart, American Heart, o sea, fíjense que cuando está hipotenso, la primera droga que indican es noradrenalina. Pues dicen, pero es un vasopresor. No, es un inoconstrictor. Es una droga que tiene efecto beta 1 considerable, súmale la TAM, y en este paciente primero hay que subir la TAM y después ocuparse del bajo gasto. Bueno, esto es un poco lo mismo, con hipotensión, otra vez se usa primero norepinefrina, y después esto, que es el uso del oxigenador de membrana extracorpórea, que claramente le va mejor a un paciente. Vamos a suponer que se detuvo ahora. Se detuvo, ya vas al grupo ECMO, le pone un ECMO, pero ¿qué les dio en el trabajo? Que a los que tenían trombolíticos se mueren más. ¿Por qué? Porque te sangra. Y la causa de la muerte son hematoma sudural, una cantidad de sangrado, reoperación. Entonces, pero también hay una cosa más. Todos los ECMO que se pusieron dentro de la hora son los que se salvaron. Y la sobrevida es bastante buena, pero los ECMO que se ponen tarde,
Levin siempre dice que, para mí el que más sabe sobre asistencia, porque tuvo 6 años en Norteamérica, dice que la asistencia peor indicada es la que se indica tarde. Entonces el ECMO, para que sirva en medio del paro, obviamente se pone dentro de la hora y no se usa trombolítico. Acá está la indicación donde esto está textual de lo que es que si bien la indicación del ECMO se puede usar, aconsejan de que si vos crees que para ECMO no se te ocurra poner trombolítico, porque con trastornos de coagulación vos no podés indicar un ECMO. Y lo otro que también podés indicar un ECMO sin hacerle trombolítico a la espera de que lo tromboaspiren, por ejemplo, y lo podés poner con heparina y mientras esté con ECMO no se te va a morir el paciente. Y lo estás tratando, pues la heparina es buenísima. Y acá están los objetivos de cómo hacer la asistencia mecánica respiratoria. O sea, ¿qué tenés que hacer antes de anestesiarlo y dormirlo? Primero, optimizar la precarga del BD, previo a la maniobra de intubación, mantener una presión de 140-80. Yo lo que hago es, le pongo una vía central y le pongo noradrenalina antes de hacer la inducción anestésica. Inducción anestésica con un cardio estable, en presencia de bajo volumen minuto, iniciar dobutamina, preoxigenación y monoterapia, utilizar máscara de reservorio, no apurarse, estrategia de intubación, evitar su indicación mientras pueda, con la CAFO, y fíjense, tratamiento de expansión con cristaloide que estaba hipovolémico, el que estaba con la presión, considerar norepinefrina primero, considerar etomidato, nada de propofol, guarde el propofol, es terrible, porque te hace dos cosas, te lo hipotensa y encima es un inotrópico negativo. Indicar dobutamina en bajo gasto, usar máscara de reservorio, set de aspiración, porque el etomidato te puede dar un poquito de secreciones, convocar al personal más experimentado en intubación rápida, que generalmente son los terapistas, es así, traen la cámara, o viene el anestesista, pero busquen, ellos tienen vía aérea dificultosa, también tienen algunos sets para intubarlo y que la maniobra sea rápida y secuencial, rápida. Entonces, comentario, bueno, evitar Bueno, yo les voy a dejar esta clase, se las regalo, pues yo lo que quiero es no demorar la inducción, pero sí tener en cuenta que cada vez que intubás a un paciente con TEP significativo, tené cuidado porque la podés pasar mal. Entonces, el estudio hemodinámico entérico de derecho tiene que hacerse, porque si no se muere el paciente, pero sí tratando de no agravar la isquemia del BD, por ejemplo, la sobreexpansión o la hipotensión y atenuar el consumo de oxígeno en el corazón y usar la dosis de dobutamina justa. Nada de ponerle el combo a todo 10 gamma, a todo 0,3 de noradrenalina, tratar de usar la menor dosis posible. No perder la secuencia de ver. Y después algo, los 10 puntos que vos no podés olvidar porque vos tenés que recuperar el BD. No es extraño que aún reperfundido el paciente muera de falla de BD porque está atontado el corazón. Lo que sí, aguántenlo, espérenlo porque el BD es muy noble. No hipovolemia por un concepto de precarga. No sobreexpandir con cristaloide por el aumento del estrés parietal, isquemia. No indicar beta bloqueante porque da bradicardia y efecto inotrópico negativo. No permitir la hipotensión por subnutrición citodiastólica, no perder el ritmo sinusal por la jerarquía de la cítula auricular en el llenado del BD, más aún cuando hay falla de BD, la onda es más grande cuando hay falla de BD. Entonces la pérdida de la patada es letal para un BD. No dejar sostener el corazón izquierdo por el beneficio de la sístole del tabique. Por eso algunos, cuando hay falla del corazón izquierdo y hay falla de BD, le indican un balón. Que voy a decir, ¿y el balón para qué? Sostener el corazón izquierdo porque si se clava el corazón izquierdo, ahora el corazón derecho muere. No pasar la dosis inotrópica máxima por el aumento infinito del consumo de oxígeno. No demorar la asistencia circulatoria del BD cuando se amenaza la presión sistémica. No olvidar que la irrigación del BD es gracias a la contracción del ventrículo izquierdo. No olvidar que lo más importante es reperfundir la coronilla derecha en el caso que cada tanto tenés un TEP con una coronilla derecha con una lesión severa. Creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, excelente, Jorge.